Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones SIM, un espacio que ya tenemos en redes sociales donde, como es costumbre, tratamos de abordar ciertos temas que están haciéndonos pensar las cosas y tratamos de contactar con algunas personas para desarrollar algunas preguntas, conversar acerca de esto, responder algunas dudas. Hoy me acompaña JP, que es un misionero en Sudamérica, y él está con nosotros para hablar un poco acerca de la tecnología en misiones, que es el tema más reciente de la última edición de la revista Vamos. Hola JP, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. Está súper interesante el tema que queremos desarrollar. Todo el tema de la tecnología vemos que ha tomado relevancia, ¿no? En este último, bueno, ya casi año y medio, ¿no? Que estamos con todo el tema de la pandemia. Así que creo que ha caído perfecto este número de la edición, ¿no? Porque muchos estaban con ganas de saber un poco más de cómo se desarrollaba la tecnología en las misiones. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que este es un tema reciente o ya la tecnología en las misiones viene desde hace tiempo? Bueno, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Que agradecemos estos espacios, en primer lugar, ¿no? Pero em, la tecnología no es algo nuevo, o sea, cuando nos hablan de tecnología, actualmente siempre nos viene a la mente computadoras y eso, pero la tecnología no es solamente computadoras. Ya desde hace muchos años, el mismo Pablo aplicó una tecnología que para ese entonces estaba siendo innovadora, la escritura a través de cartas, pergaminos, y todo eso fue un uso de la escritura, ¿no? Si Pablo hubiese tenido Twitter en ese tiempo, yo creo que también hubiese usado, pero bueno, siempre ha habido medios, incluso en los años 50 ya habían misioneros especializados solamente en ser aviadores, por ejemplo, en trabajar en el transporte de suministros y transporte de misioneros de un lugar a otro. La radio misma ha tenido impacto tecnológico en la obra misionera y bueno, así que en ese sentido la tecnología no es algo ajeno a la obra misionera, pues, no es algo que estaba ajeno a la obra misionera. Ujú. Exacto, entonces lo que podemos rescatar es que en realidad, claro, cuando uno piensa en tecnología, sí, pues tú piensas en, de repente el celular más moderno o la aplicación, ¿no? Ujú. O, no sé, la realidad virtual, pero esas son solamente manifestaciones más recientes de la tecnología. Pero Exacto. en realidad la tecnología ha estado pues desde muchísimos años y vemos, ¿no? A través de, por ejemplo, la radio o de repente, no sé, lo que mencionas de los misioneros aviadores, etcétera, es como que ha estado involucrada en las misiones de hace tiempo, o sea, tienen una relación que viene desde hace años, ¿no? Exacto. Lo que sí podemos ver en todo caso es que en los últimos años ha tomado más relevancia, ¿no? Y creo yo sobre todo que con el tema de la pandemia tomó mucha más Mucho relevancia más. aún, Exacto. porque ya, o sea, no era una elección, era como que o te subes al coche, ¿no? O tratas de utilizar la tecnología o quedas rezagado, porque ¿qué otra herramienta tenían las iglesias, ¿no? ¿Cómo Sí. crees tú que ha sido esto, no? Este reaccionar a partir de la crisis del COVID-19. Sí, fíjese que, bueno, mi esposa y yo venimos usando Zoom desde hace 5 o 6 años. Hace 5 años nos tocó ser colaboradores de un ministerio que trabajamos de varios países y nos tocó comunicarnos con Zoom. Y era nuevo en ese entonces Zoom, pero fíjense que mucha gente no conoció Zoom sino hasta la pandemia, hasta esta época de la pandemia. Y bueno, fue una ventana que Dios permitió, puesto que muchas personas se llegaron a comunicar a través de este medio en medio del confinamiento. Y esto ayudó a ver, a rediseñarse, revisar los esquemas de cómo compartir el Evangelio, de cómo reunirse incluso en la iglesia, de varias situaciones, incluso
Actualmente estoy trabajando o como voluntario, como para un ministerio en Paraguay, y no he pisado Paraguay nunca en mi vida. Entonces, eso es una ventaja que nos ofrece los medios tecnológicos, ¿no? Y ha causado un despertar en ese sentido, porque fíjense, antes teníamos mucha gente que desconfiaba, ahora muy recelosa con Exacto. el Internet, Ujú. mucho cuidado, habían todo clase hasta muchos extremos donde, por ejemplo, se decía, no, el Internet no es de Dios, y bueno, ahora tenemos y cantidad de lives en el Facebook de iglesia, de ministerio, de pastores, de evangelistas, de Sí. misioneros, ¿no? Eso ha sido un impacto que la misma pandemia ha motivado, ¿no? Totalmente. De hecho, para comentarte un poco, ¿no? En la revista Vamos, donde hablamos de tecnología en misiones, tratamos de reunir algunos testimonios de las personas para ver, ok, cómo has utilizado la tecnología en estos meses de pandemia, en estos meses de cuarentena, etcétera, ¿no? Y nos hablaron de muchísimas cosas. Por ejemplo, nos mencionaron que, claro, no solo eran los cultos o los servicios, ¿no? Los domingos que la iglesia hacía online, sino que también las reuniones de grupos pequeños, ¿no? Las células, Exacto. etcétera, también se daban a través de Zoom. En algunos casos nos dijeron que habían tenido reuniones a través de WhatsApp, que tenían como reuniones de oración, entonces enviaban como que las oraciones por mensaje de voz o se compartían un versículo, entonces, ¿no? Como que se animaban. Muchísimas reuniones, incluso habían tenido no solamente ese tipo de reuniones semanales, sino también eventos especiales como conferencias, como campamentos, incluso, ¿no? Idearon la forma de replantear todo para no Sí. quedarse atrás. Y muchos ministerios que también hacen eso, por ejemplo, Movida Internacional, que hace como CIMA cada, ¿no? Ujú. Cada año, o este año hizo como un CIMA internacional, y todo fue online también, ¿no? Sí, Entonces, así es. se adaptaron y lograron, yo creo que la mayoría logró llevar el mensaje, logró continuar las actividades a pesar de estar en la tecnología, perdón, de estar en medio de una pandemia. Y lo que rescato es que muchos dijeron que se sintieron acompañados, ¿no? Creo que si nos hubiéramos cerrado a la tecnología, probablemente muchísimas más personas estarían pues con la salud mental deteriorada, con los Bien. corazones rotos, porque se ha experimentado tanta pérdida que la tecnología de alguna manera ha ayudado a demostrarle a la otra persona que estás ahí, ¿no? A demostrar ese amor hacia el prójimo que debemos demostrar, por así decirlo. Sí, así es. Así es. Y fíjense que, bueno, recuerdo que hace casi un año, sí, empezando la cuarentena, el confinamiento, me llamaron del seminario del cual egresé, para dar clases. Pero el seminario que yo egresé es de un país donde está muy limitado el Internet por cuestiones gubernamentales y todo lo demás. Pero yo dije, ¿cómo vamos a hacer? Y bueno, me dijeron, va a ser por WhatsApp, va a ser por Mm. WhatsApp. Fue todo un reto, un desafío dar un curso teológico Claro. por WhatsApp, pero ahí se pudo tener buenos resultados con ForoChat, con mensajes de audio, sus exposiciones eran videos o audios que enviaban por el mismo WhatsApp. Entonces todo fue un desafío donde implica, tú dijiste una palabra clave, adaptarse, y un misionero que no se adapta está próximo a morir, pues. Exactamente, Prácticamente, ¿no? Ujú. definitivamente, ¿no? Es cada vez más y más necesario el tema de estar preparado para afrontar estas situaciones que de la nada pueden tocar. Y en cuanto, de repente, ¿puedes comentarnos algunos proyectos que tú conozcas donde se ha utilizado como que la tecnología así, tal cual, de repente el desarrollo de algún software o alguna herramienta, etcétera, en diferentes ámbitos? ¿Conoces alguno de estos casos? Sí, claro. Bueno, de hecho, he trabajado como asesor tecnológico para varios ministerios. Eso me ha mantenido bastante ocupado estos Claro. días. Actualizado también. Actualizado también, actualizado. Hay muchas, por ejemplo, escuelas teológicas que están usando las plataformas educativas como de Moodle,
Y bueno, he tenido la oportunidad en este tiempo desarrollar cuatro plataformas para cuatro ministerios. Estoy trabajando un proyecto de traducción en Paraguay, y usamos plataformas, software tecnológicos para comunicarnos, incluso para hacer revisión de la traducción. Y bueno, a veces en un equipo de traducción estamos 10 personas, qué sé yo, y todavía no nos hemos visto la cara, ni siquiera por Zoom, la mayoría, ni siquiera por Zoom, y nos podemos conectar allí a través de software. Y este cambio en esta traducción no me gusta, o si me gusta, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y también estuve colaborando con un ministerio evangelístico que hay una página, una plataforma, mejor dicho, donde la persona puede ingresar, sea converso o inconverso, a pedir una oración o un consejo. Wow. Y hemos tenido casos hasta de conversión dentro del uso de la plataforma. Eh, Hay aplicativos también que hacen seguimiento para los pastores, líderes de intercesión, de oración, que permite saber quién está orando, cuántas oraciones, cuántas oraciones hace, qué sé yo, cuánto está involucrado, y cómo se involucra en el discipulado, cuántas personas está ganando. Y hay pastores que están usando diversos aplicativos digamos, mantenerse en contacto con su iglesia, gestionar diversos aspectos pastorales y administrativos de la iglesia. Y bueno, mi esposa trabaja también como consultora de un programa, de un software que permite elaborar material de alfabetización para grupos minoritarios, grupos indígenas. Y bueno, en ese devenir de estar preparando, capacitando a otras personas, hemos estado ya teniendo años capacitando a otros misioneros en estos aspectos tecnológicos. Y bueno, gracias a Dios he estado allí. También hemos tenido, esto de las plataformas ha ayudado que haya una amplia gama de capacitación. Ujú. Y bueno, se han abierto muchos cursos también en esta área, y actualmente estoy dando un curso donde tenemos gente de todas partes del mundo a través de la plataforma Moodle y también del mismo Zoom, que lo tomamos como experiencia en vivo también. Y bueno, ha sido muy gratificante poder conectarse, una forma que no teníamos antes, o que no veíamos, mejor dicho, antes, oportunidades que no veíamos antes, ahora las tenemos ahora para comunicarnos con otras personas en otras partes del mundo. Exacto, excelente, de verdad. Muchísimas de las cosas que has mencionado creo yo que han sido clave para continuar justamente con la aplicación de la tecnología de las misiones, continuar con los proyectos y sobre todo el punto de que la necesidad de capacitación ha aumentado tremendamente, ¿no? Porque era como, ok, quiero utilizarla, pero no sé cómo, entonces ahora, ¿cómo aprendo? Y muchas personas, organizaciones, ministerios se han puesto las pilas y como ya, necesitamos aprender a utilizarlas, ¿no? Así que me parece excelente que haya tenido esta oportunidad, ¿no? De capacitarse, de dar capacitación. Y sobre todo me parece súper interesante, fue uno de los puntos que tocamos en la revista, el tema de cómo este software, por ejemplo, Paratext, si no me equivoco, ha ayudado en el tema de la traducción, ¿no? Porque de hecho la traducción de la Biblia es una labor que viene pues desde hace años, siempre hay, o sea, todavía hay muchísimos lenguajes que no tienen la Biblia en su idioma, dialectos, etcétera. Y justo lo que leíamos en la revista era que de repente traducir, antes lo tenía que hacer como que el equipo, así como face to face, tenían que estar juntos para poder ir desarrollando y quizás les tomaba muchísimo repasar una frase y buscar y los usos. Ajá, Y este software ha hecho como todo mucho más fácil porque incluso es posible trabajar a distancia, ¿no? Como yo aquí, tú por allá, exacto, y todos trabajar como que en el mismo archivo paralelamente exacto. y ahorrar muchísimo tiempo, ¿no?
Eso me parece clave porque al final ha permitido que esta labor se vuelva muchísimo más ágil para los equipos, para las personas involucradas. Bien. Ese fue uno de los ejemplos que me pareció como más resaltantes de cómo la tecnología nos está ayudando Exacto, realmente a llegar más allá, a obtener mejores resultados. Y al final todo desemboca en que estamos utilizando como que la tecnología para obtener mejores resultados y nuestro objetivo es la gran comisión, ¿no? Es llegar a más exacto, personas con el mensaje de Jesús. Entonces, al final estamos logrando alcanzar a más personas o alcanzarlos de manera más eficiente, más rápido, justamente al utilizar la tecnología, ¿no? Entonces, eso me exacto. parece una gran oportunidad. Así Eh, es. Uno de los puntos que mencionabas también era que, claro, muchas veces, y esto sí es súper clásico, no hemos escuchado, no, el Internet es del diablo, la tecnología, no, Ajá. que Facebook es del diablo, y cosas así. Me hacía pensar como, ok, ¿no? ¿Qué nos llevó a decir eso? Porque justo una reflexión que hacíamos es que en realidad eh, la tecnología también fue creada por Dios. O sea, Dios también la ha creado, Dios ha permitido que haya estos desarrollos, que haya, ¿no? Como estos softwares, etcétera. Entonces, al final es una herramienta, pero tú decides cómo la vas a usar, como todo, ¿no? O sea, yo puedo Exacto. utilizar mi celular para conectarme a una reunión, para tener una reunión de oración, para, no sé, hablar con un amigo y darle un consejo, Claro. como también lo puedo utilizar para robar, ¿no? Para cosas que no son provechosas. Exacto. Así, hay un proverbio que siempre me hace, cuando toco esos temas, me los recuerda mucho, que dice, ¿verdad? Que él endereza nuestras veredas, ¿no? Y Jesús mismo usó la cruz, que era un medio tecnológico por el cual los romanos torturaban, y lo usó como para llevar salvación, ¿no? Para traer salvación a la humanidad, ¿no? Wow, Sí, sí, sí. Y eso hace ver de que si Dios es capaz de enderezar las veredas, Él es capaz de usar cualquier cosa en beneficio, ¿verdad? De los que le aman, pues, en beneficio de los que le aman. Y eso ha sido algo tremendo que siempre he visto, ¿no? Como tú decías, yo he visto, tengo años en el Señor y he visto cómo pastores que decían antes que era del diablo y ahora todos los días tienen un live en el Facebook, ¿no? ajá, sí, Entonces, ese tipo de situaciones parece graciosa, pero simplemente es Dios actuando de manera exacto, espontánea, ¿no? Espontánea. totalmente. Totalmente, y justo uno de los puntos Ujú. que hablábamos en la revista que abordábamos era eso, ¿no? O sea, tenemos que empezar a ver que todo es creación de Dios y que va a depender mucho del uso que le vamos a dar. En realidad tenemos que verlas como una herramienta nada más. Porque por otro lado, también está la gente que no la rechaza, sino que aborda la tecnología, la abraza, pero ya se enfoca solamente en ella, ¿no? O sea, por ejemplo, iglesias que van a hacer una transmisión en vivo y toda la parte tecnológica tiene que estar perfecta, las luces, la transmisión, el volumen, la música, etcétera, pero el mensaje lo dejamos como al último, ¿no? Entonces, hablábamos justamente con un misionero que también trabaja en toda la parte tecnológica y nos decía, bueno, tenemos que tener en cuenta que el foco siempre, siempre, siempre va a ser Jesús. O sea, la tecnología puede ayudarte, etcétera, pero el mensaje siempre es Jesús, ¿no? Entonces, también podríamos irnos al otro extremo de enfocarnos solo en la parte técnica, enfocarnos en la forma y dejar de lado el fondo. Y el fondo Exacto, nunca va a dejar de ser importante, o sea, nunca la forma va a ser más importante que el fondo, y el fondo es exacto. Jesús, ¿no? Exacto, así es. Así es, y bueno, debemos siempre recordar que, ok, si bien la tecnología nos abre un espacio, ¿verdad? Tampoco dejar de lado el lado humano, ¿verdad? El lado de compartir. Y llegó un momento en que mi esposa y yo trabajando en la oficina y el cuarto, ella estando en el cuarto y el cuarto está, qué sé yo, 4 o 3 metros de la oficina. Y había un día en que nos comunicábamos constantemente por mensajes, pero yo llegué a un momento, pero si estamos acá mismo, 3 metros, ¿por qué Exacto. no? Entonces, no llegar a deshumanizar las relaciones tampoco por el uso de la tecnología.
Sí, totalmente, totalmente. Y si hablamos quizás un poco de capacitación, de la capacitación misionera, ¿no? Capacitación previa a ir al campo. ¿Tú consideras entonces que los misioneros sí o sí deberían prepararse en algunos aspectos tecnológicos, al menos los básicos, como para tener en cuenta qué es lo que se está utilizando, las herramientas, según el área en la que vayan a trabajar quizás, o cómo piensas que debería darse este tema de capacitación? Sí, sí, yo creo que cada agencia misionera, cada iglesia que prepara misioneros debe involucrarse en la capacitación tecnológica. Ya prácticamente hay organizaciones educativas que plantean que el analfabetismo ya no solamente consiste en no saber leer y escribir, sino también en no saber usar una computadora, ¿no? Exacto, qué interesante Y, eso, ¿eh? sí, y eso es muy, siendo que el misionero es un ejemplo de adaptación, siempre es un ejemplo de adaptación, debe tener presente eso de capacitarse en tecnología, bien sea por su propia cuenta, bien sea porque su iglesia o agencia misionera lo disponga, pero es necesario eh, conocido gente que me dice, yo ni siquiera sabía mandar un mensaje por WhatsApp y ahora, bueno, lo he tenido que hacer por necesidad y bueno, eso es prácticamente lo que implica la necesidad. A veces nos obliga a adaptarnos y hay mucha necesidad en el mundo que básicamente para darnos un poco de abasto, para darnos abasto tenemos que usar obviamente la tecnología para poder comunicarnos más efectivamente y comunicarnos de manera más, aunque estemos de manera remota, y comunicarnos en tiempo real, pues, en tiempo real. Bueno, entonces, aquí estamos tú y yo comunicándonos, tú allá en Miami, yo por acá en este lado de Sudamérica, y entonces también he tenido la oportunidad de comunicarme con el otro lado del mundo, 17 horas en estos días tuve una asesoría Wow. con una persona en Nueva Zelanda, tenía 17 horas de diferencia. Entonces, bueno, pero imagínense, ¿no? Es necesario que cada quien procure eh, capacitarse en medios tecnológicos, ¿no? Exacto, eso me parece excelente lo que mencionas del tema de la adaptación, ¿no? El misionero debe ser un ejemplo de adaptación, entonces es súper básico conocer, creo yo, dependiendo del área donde vayas a trabajar, no solo lo básico, sino de repente qué herramientas están utilizando, porque al final vas a hacer un trabajo, ¿no? Es como tu propósito, tu misión. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer mi misión, puedo desarrollar mi labor de la manera más eficiente posible, ¿no? Entonces, y conocer qué herramientas tienes a tu disposición, etcétera. Eso me parece súper acertado. Bueno, JP, ¿qué podrías decirle a las iglesias o a las personas que todavía están rechazando la tecnología? Que todavía, a pesar de todo lo que ha pasado, se encuentran dudando, diciendo, pero no sé si es para mí, yo ya soy muy viejo, o cosas así. ¿Qué podrías decirles para animarlos a subirse a este tren tecnológico y ver las ventajas que nos está trayendo en el ámbito de las misiones? Bueno, yo les diría siempre recordarles cómo la forma en cómo oró Jesús por sus discípulos, ¿verdad? Señor, están en el mundo, este, es recordar eso siempre, no por el hecho de que estemos usando la tecnología, es porque significa que estemos en el mundo, que seamos del mundo, que seamos mundanos. Simplemente es un medio de alcance, ¿verdad? Para llegar a otros y les recomiendo poder prepararse en ese tipo de situaciones, adaptarse a ellas y saber que Dios permite las cosas por algo y que termina usándolas, enderezando sus veredas, termina usándolas para su propia gloria, para su propia honra. Y el diablo, el enemigo, pensaba que al crucificar a Jesús en la cruz, en un medio tecnológico que usaban los romanos, iba a vencer a Dios, pero Dios se glorificó a través de su Hijo, de la sangre de su Hijo, trayendo salvación a la gente. Y más, eso es lo que implica, ¿no? Eso es prácticamente lo que les recomiendo.
a la gente que tiene ciertos recelos, cierto miedo por el uso de la tecnología. No nos vamos a contaminar siempre y cuando por haber usado, simplemente vamos a dar gloria a Dios en la medida que lo usemos para eso mismo, para darle gloria a Él. Exacto, utilizarla para su gloria. Muchas gracias, JP, por conectarte a esta entrevista. De verdad que ha estado súper, súper buena la conversación. Hemos hablado de un montón de puntos bastante interesantes. Definitivamente la tecnología va a seguir avanzando y me encanta que el pueblo de Dios esté cada vez más dispuesto a sacarle provecho, a utilizar las herramientas, ¿no? A analizar todo, retener lo bueno y eso bueno, aplicarlo. Así que me parece súper bueno. Gracias por conectarte hoy y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Amén, amén. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, que Dios les bendiga y siga fructificando su ministerio. Perfecto. Muchas gracias a todos por conectarse a esta conversación SIM. Realmente es un tema súper bueno. No olviden revisar la revista, la edición de Tecnología en Misiones, porque hay muchísima información que estoy segura van a poder aprovechar, van a poder utilizar para su ministerio, para sus iglesias y para seguir animando a los demás. Muchas gracias y nos encontramos en una próxima edición de Conversaciones SIM. Chao.